Hola a todos, soy David López de digitalradioforyou.com y bienvenidos a un nuevo vídeo de fotocrítica número 65 ya. Y hoy tenemos dos álbumes, como en el vídeo anterior que hicimos de fotocrítica. Así que vámonos al ordenador, porque ya tengo aquí los dos álbumes preparados. Tenemos este primero, que es de Guillermo Abarca, y este segundo, que es de Gonzalo Alcolea 1. ¿Cómo enviarme vuestros álbumes? ¿Cómo llegar hasta aquí? ¿Cómo poder hacer que yo hable sobre vuestras fotografías en estos vídeos? Pues simplemente os tenéis que ir al blog, a digitalradioforyou.com, y aquí arriba en el menú donde pone crítica mi álbum, pincháis y os sale un pequeño formulario donde simplemente debéis poner vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico y la URL del álbum de Flickr. Recordad que en estos vídeos no solamente estamos viendo álbumes de Flickr, también estamos haciendo una crítica web, así que si tenéis una web con fotos, un blog, una página en Wix, un WordPress o algo así, podéis enviármelo también a través del mismo formulario. Y ya sabéis que una semana hacemos una fotocrítica tal cual, como esta, y otra semana hacemos una crítica web. Así que la semana que viene toca crítica web, así que venga, mandadme vuestras páginas web para poder criticarlas. Bueno, vamos a meternos con el primero, que es este de Guillermo Abarca. Cosas que ven en el álbum, o en el álbum de Guillermo Abarca. Primera fotografía, como veis, esta fotografía de esta cabeza burlona, de esta máscara. Y en concreto he elegido este álbum porque quería hablar de esta foto por varias cosas. Vamos a irnos a ver todos los tamaños de la fotografía y vamos a verlo en grande. Vamos a ver si en 2000 nos da. Mirad, no sé si lo notáis, pero la fotografía está movida. Podéis decir, oh, está desenfocada. No, está movida. ¿Y por qué? Mirad, aquí se aprecia mejor. ¿Veis? Cuando estamos utilizando una cámara con un objetivo que lleva estabilizador de imagen, nos tenemos que fijar en que el IS, o el estabilizador de imagen, o el VR, o el OS, como lo quiera llamar la marca, o el VC, tiene un número de pasos de diafragma de corrección. Normalmente son 3, 4 o 5 pasos de diafragma. Esta fotografía realmente, con el estabilizador encendido, es como si estuviésemos disparando a un 20avo, un 40avo, un 80avo de segundo, más o menos, ¿vale? Un 80avo de segundo es ser muy optimista, ¿vale? Disparar una fotografía a pulso, y sobre todo en condiciones muy difíciles de luz. Como veis, Guillermo tenía un ISO 400. La duda realmente es, ¿podíamos haber hecho esta misma fotografía con un ISO 800 y un 20avo de segundo? ¿O podíamos haber utilizado una óptica más luminosa, como puede ser, por ejemplo, una óptica 2.8 o un 1.8, que Nikon tiene ópticas 1.8 muy baratitas por unos 100 euros, o de otras marcas que también nos brinden la posibilidad de tener una óptica muy luminosa? Pero si hubiésemos hecho la fotografía a un diafragma aproximadamente de un 2.8, hubiésemos ganado un paso de diafragma. Si hubiésemos subido la velocidad de obtura, si hubiésemos subido la sensibilidad ISO un paso, ya tendríamos otro paso más de diafragma y ya estaríamos hablando que tendríamos un 40avo de segundo. Si a eso le sumamos el efecto que nos puede hacer el estabilizador, que es de 3 pasos, pues ya nos hemos puesto en un 160avo de segundo sin problemas, y así sí que podemos hacer seguramente una fotografía a pulso. Así que esto es uno de los motivos por lo que es muy importante saber controlar el modo manual, tener en cuenta la sensibilidad ISO que estamos utilizando, siempre tener en cuenta la velocidad de obturación, porque hay unas velocidades a las que la foto nos va a salir movida. Y si habéis visto los vídeos de cámara en mano, yo muchas veces os hago la indicación de que no puedo bajar de un 160avo de segundo. Si lo hago, o hay veces que lo hago, soy consciente de que estoy tomando riesgos y que es muy probable que tenga una posibilidad muy alta de que la fotografía salga movida. Y tendríamos que haber intentado respetar un poco la sombra, porque la sombra que da hace como un sombrero, ¿no? Como veis, como un sombrero de estos de Arlequín, y la parte de la barbilla tendríamos que haber mantenido esta zona de aquí abajo, o haber medido la exposición de tal manera que tuviésemos todo esto en negro. No lo tenemos y eso cortado de abajo no ayuda mucho. Mirad, otra fotografía, está con una óptica larga, veis un 55-200, y volvemos a disparar la foto a un 30avo de segundo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si nos vamos a ver la fotografía en grande, nos va a ocurrir exactamente lo mismo que las otras, que la tenemos seguramente movida, ¿veis? Y esta señora pues está igual, ambas dos están movidas, así que mucho cuidado con la velocidad de obturación. Vamos a ver más fotos del álbum de Guillermo, que veremos si seguimos teniendo más fotos movidas o no movidas. Bueno, esto es una fotografía angular de un edificio, en este caso no tenemos foto movida, día muy soleado, un 1000avo de segundo, pero mirad, esto es otro caso curioso de cómo utilizamos el diafragma. Es cierto que tenemos una óptica de 18 milímetros, es una óptica con mucha profundidad de campo, pero Guillermo ha sacado una fotografía en la que lo ideal es que todo esté a foco a un 1000avo de segundo y un diafragma 5,6. Pero si Guillermo hubiese cerrado diafragma, hubiese tenido más nitidez en la fotografía, hubiese tenido más calidad, hubiese tenido menos aberración cromática.
Simplemente con, en vez de disparar a un diafragma 5 o 6, haber disparado a un diafragma 8 o un diafragma 11. ¿Qué tenía que haber hecho? Bajado la velocidad de obturación, pero esta fotografía la podía haber hecho perfectamente a un 250 avos de segundo, a un 320 avos de segundo, sin ningún problema. Pero no, Guillermo ha tomado esa decisión y eso ha afectado directamente a la fotografía, porque bueno, en este caso es una óptica bastante angular y tenemos mucha profundidad de campo, pero podía haber ocurrido de que ahí la hubiésemos liado y que a lo mejor esta fuente que tenemos aquí en primera vista, con estas panoramas y tal, no estuviese bien a foco, las nubes, etcétera, ¿vale? Bueno, me hace esta fotografía de retrato, me gusta bastante, pero hay algo de la foto que yo sinceramente sí cambiaría ligeramente. Vamos a ver, 123 milímetros, ISO 100, un 400 avos de segundo y diafragma 5. Esta seguramente sea con el 55-200, vale. Si aquí hubiésemos jugado también con la distancia focal, hubiésemos metido mucho zoom a la fotografía, dejadme que suba para que tengáis la foto en pantalla. Si hubiésemos metido mucho zoom a la fotografía, hubiésemos disparado en 200 y nos hubiésemos ido para atrás, nos hubiésemos alejado pues 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros del sujeto, podríamos haber hecho una fotografía de retrato con una profundidad de campo muy pequeña. Y es cierto que a veces pues decimos, es que yo no puedo diafragmar mucho, no puedo tener un fondo muy desenfocado porque el objetivo que tengo no es muy luminoso. La profundidad de campo no solo depende de la luminosidad del objetivo, también depende mucho de los milímetros, de la distancia focal. No solamente es el diafragma lo que rige si tenemos más o menos profundidad de campo. Así que si metemos una longitud mayor, metemos más distancia focal, la profundidad de campo con el mismo diafragma se reduce y podríamos tener pues a lo mejor un efecto más de desenfoque de fondos sin tener que recurrir a una óptica más luminosa. Luego, aparte de eso, creo que la pose podría ayudar más si la barbilla no la tuviésemos tan arriba, no estuviésemos tan forzados, sino si tuviésemos un poco más baja la barbilla. Entonces lo que hubiésemos conseguido es tener más recta la mirada y las pestañas no nos habrían tapado un poco los ojos, como veis aquí, y hubiésemos tenido una mirada un poquito más profunda. Y esta, que creo que vuelve a estar movida, veis otra vez, 1/8 de segundo. Si hacemos la fotografía en grande, esto es dentro de una iglesia parece, veis, volvemos a tener una fotografía movida. No sé si lo apreciáis bien, vamos a hacerlo en tamaño original. Fijaros las ventanas, ¿veis? Están todas las ventanas movidas, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con la velocidad de obturación que utilizamos en la cámara. Vamos a irnos a otro álbum, que el otro álbum es de Gonzalo Alcolea, como hemos dicho antes, que en este álbum, pues como veis, tenemos algunas fotografías de retrato, rollo de skate y demás. Bueno, esta fotografía me parece que está bien. Al utilizar ópticas muy angulares, a ver si tenemos datos del objetivo, que es, bueno, será con un filtro de estos que hacen como efecto de pez, o con un objetivo que sea invertido, o con algún objetivo antiguo, porque como veis nos coge la cámara, no nos coge diafragma y nos coge 50 milímetros por defecto, que creo que nos lo va a coger en todas, y esto no son fotos con un 50 milímetros, efectivamente, como veis, flash encendido y tal, pero nos coge un 50 milímetros. Mirad, siempre que utilizamos ópticas angulares, ópticas que sean muy ojos de pez, tened en cuenta que el centro de la imagen, siempre el centro va a tener una buena nitidez, va a tener poca aberración cromática, pero según nos vayamos a las esquinas vamos a tener muchísima aberración cromática. No digo que en esta fotografía no venga a juego o que no quede bien, como veis, esta aberración que tenemos en la cara del chaval, pero es algo que debemos tener en cuenta cuando hagamos fotografías con ópticas muy angulares. Todas las caras o todo lo que tengamos alejado del centro va a tener este aspecto de distorsión, que en este caso es que está un poco movida. Vamos a ver la velocidad de obturación, porque es un poco por estar movida. Seguramente si hubiésemos disparado un poco más rápido... A ver, dejadme... Sí, claro, en este caso... ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en esta fotografía? Pues en esta fotografía lo que pasa es que Gonzalo disparó con flash, entonces la cámara al disparar con flash tiene que ponerse en velocidad de sincronización de flash, que es un 200 avos de segundo. Si esta fotografía la hubiésemos hecho con un flash externo, podríamos haber disparado con una sincronización rápida de flash, y a lo mejor podríamos haber disparado pues el flash más potente y haber disparado a un 1000 avos de segundo o a un 500 avos de segundo, y hubiésemos congelado por completo la acción. No tendríamos esos dedos pues un poco movidos como los tenemos en esta fotografía, pero claro, nos hace falta un flash que nos permita eso, y en este caso me temo que es el flash que está incorporado en la propia cámara, no porque tiene todo el aspecto de que estas fotografías provienen de eso. Bueno, fotografía nocturna, siempre las fotos nocturnas, las estrellas, o hacemos una exposición muy lenta, en las cuales tenemos muy pintadas las líneas, o hacemos la exposición suficientemente rápida
como para que no nos salgan las estrellas como con líneas, nos salgan directamente los puntos. Yo soy un novato en fotografía nocturna, no hago fotografía nocturna y a lo mejor estoy hablando de más, pero sí que es cierto que visualmente yo intentaría buscar una cosa o buscar la otra. Las dos cosas me parece, o sea, un punto intermedio entre las dos cosas, como esta foto, me parece que nunca acaba de funcionar bien. Y otra cosa que creo que hay que tener mucho cuidado en la fotografía nocturna es el tema del balanceado de blancos. Esos tonos amarillos con esas estrellas tan azules y tal, no sé, ya os digo que es que yo soy un novato en fotografía nocturna y a ver si un día nos ponemos a hacer fotografía nocturna. Mirad, esta foto, bueno, tenemos también un 200 avos de segundo, pero como está más quieta, está más inmóvil, no tiene tanta velocidad como la otra, en este caso no tenemos la fotografía movida. Os he dicho antes, el tema de las ópticas angulares, que según nos alejábamos del centro, deformaban o que tenían aberración cromática. En la otra, como habéis visto, definitivamente era porque estaba movida, porque aquí podéis ver cómo está bien las manos y demás, que aparte de que aberre, de que haga este efecto alargado en las cosas, pero bueno, sí que es cierto que en el otro caso lo que teníamos era la aberración. En esta me gusta más, ¿vale? A lo mejor hubiese levantado un pelo la exposición para tener la cara. Cuando hacéis fotografía con flash y estéis buscando retratos, buscad el retrato. Si levantáis y veis que la cara está bien de exposición, pero que la tabla se usa mucho, en ese caso a lo mejor hay que jugar un poco con las altas luces, bajarlas un poco para que la parte que esté más iluminada por el flash no tenga tanta exposición, o levantar un poquito las sombras pues para conseguir sacar un poquito más de calidad en las partes de sombras o en las partes de luces medias. Mirad, esta foto es lo que os decía antes. A mí me gusta o que tenga las estrellas como punto o que tenga las líneas completas, pero una cosa u otra. Y en esta foto me habría parecido interesante utilizar la óptica que estaba utilizando Gonzalo antes en las fotografías de skate, porque creo que nos quedamos un poco corto, aunque es un 18 milímetros, pero como veis he hecho en falta, tenemos aquí esto de estas vías del tren, pero he hecho en falta la vía del tren, ¿no? Creo que hubiese ayudado mucho al encuadre pues incluir la vía del tren en esta escena. Pues vamos a terminar esta fotocrítica número 65 con esta fotografía de retrato, que me parece un retrato que está bien iluminado. Siempre juega mucho o es algo importante el tema de tapar la cara, ¿no? Porque nos da como da como más dramatismo a la fotografía y me parece que está muy bien de iluminación. Como veis es una fotografía de estudio, está bien trabajada, aunque creo que a lo mejor tenemos demasiado abanico, pero sí que es cierto que jugando un poco con la compensación entre la imagen está bien, ¿no? Porque si hubiésemos yo creo que podríamos haber acercado un poco más y dejar un tercio de abanico, que la cabeza o que la cara o que el rostro ocupe un tercio y que la pineta, el adorno que lleva en la cabeza, el clavel, la flor que lleva en la cabeza, no sé exactamente el nombre técnico que tendrá, pues que ocupe otro tercio de la fotografía. Creo que el encuadre hubiese tenido un poco más de fuerza en ese aspecto. Pues hasta aquí esta fotocrítica número 65. Recordad que si queréis enviar vuestras fotografías, vuestros álbumes, vuestra página web, solamente tenéis que rellenar el formulario que tenéis arriba en el menú, en la zona de Crítica mi álbum, y os invito a que veáis el nuevo canal que hemos abierto, que es un canal de videoblogs diarios, que es el Living for You, lo podéis encontrar en la descripción del vídeo, os lo dejo abajo. Si queréis echar un vistazo un poco al día a día, no es tanto sobre fotografía, sino un poco más pues acompañarme todos los días con una pequeña cámara, con la GoPro, que además estoy aprovechando para hacer hoy también un pequeño vídeo para el canal. Lo dicho, gracias a todos por haberlo visto, gracias a Gonzalo y a Guillermo por haber enviado vuestros álbumes. Os recuerdo que si queréis enviarlo tenéis el formulario de la página web y que también si queréis podéis enviar, como os he dicho, no solamente un álbum de Flickr, sino también una página web. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.